Muchas gracias a los organizadores. Es un placer pues conversar sobre una región que a todos nos fascina, que es la costa. Yo también, obviamente, gracias JJ por tus palabras inmerecidas, pero es importante decirles que es muy interesante presentar un trabajo o algo de lo que estamos trabajando en la costa norte, que por lo general ha sido, pues al no estar dentro de los centros poblados, es una zona un poco olvidada. Entonces, debo decir dos cosas. Una es que, como ya es costumbre en este tipo de reuniones, quiero decir que voy a presentar algunas imágenes de cadáveres. Y yo sé que si hay personas sensibles, pues me disculpo de antemano. Em, también quiero decir que el trabajo que voy a presentar un poco es, digamos, de una perspectiva un poco más general, porque digamos que me pareció que para un foro como este es necesario que comencemos a sentar las bases de lo que es la región donde yo trabajo. Dicho esto, mi idea en estos eh, poco menos de 20 minutos es hablar un poquito de nuestro programa de arqueología comunitaria eh, que se sienta en el Valle del Cuaque, hablar un poquito del Valle del Cuaque, hablar sobre las preguntas o el diseño de investigación que tenemos, algo del trabajo desarrollado y presentarles algunas respuestas a las preguntas que tenemos en la zona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde hace alrededor de una década decidimos formar un programa de arqueología comunitaria. Este programa de arqueología comunitaria funciona pues con mi colega Josefina Vázquez y un poco sigue modelos como Agua Blanca, como el mismo Real Alto, en donde no podemos hacer trabajo del pasado sin la gente a la cual de alguna manera pertenece ese pasado, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a desarrollar digamos, unas sinergias importantes. Hay una serie de proyectos importantes que tenemos y aquí básicamente estamos trabajando en el Valle del Río Cuaque. Una cosa que les quería decir es que, por ejemplo, después del terremoto, la comunidad de Cuaque nos ha encargado que tengamos la colección arqueológica que ellos tanto atesoran, que la cuidemos en nuestros laboratorios hasta que el museo, que ya está hecho proyecto, etcétera, solo falta el pequeño detalle que son los rubros económicos, estará construyéndose en un futuro cercano. Eh, Hemos hecho algunas cosas, mapeos, excavaciones, curadurías de materiales, etcétera, ¿no? Y entonces aquí hay algunas panorámicas de cosas que hemos estado haciendo en la comunidad. Es importante entender que la arqueología comunitaria, pues, eh, poder consolidar o armonizar los intereses de la comunidad con los intereses académicos toma tiempo y es complejo y bueno, pero ahí estamos trabajando en esa situación. Bueno, esa es una breve introducción, no quiero cansarles sobre estas cosas. Básicamente nuestra área de estudio, como ustedes pueden ver, bueno, la primera gráfica es solo para que se sitúen en el Ecuador, es la costa norte de Manabí. El área nuestra es el Valle del Río Cuaque. Ustedes escucharon al doctor Zeiler hace un rato y nos hablaba del Valle del Jama. La cultura jamacuaque fue definida pues en sus tiempos cuando la definieron, que era un grupo que habitaba entre los dos ríos. Bueno, ahora sabemos que esas fronteras no realmente existen, pero estamos de alguna manera, si ustedes quieren, complementando el trabajo de Jimmy en el valle del Jama. Y aquí tienen algunas imágenes básicamente de cómo es la zona, bien parecido al valle del Jama. Eh, y algunas imágenes de la gente.
Y este es el río Cuaque, básicamente, disculpen que no salió aquí el azul del río, pero básicamente ustedes pueden ver esta parte blanca es el río Cuaque. No es, a diferencia del río Jama, este es mucho más, digamos, serpentinado, y cubre y se divide en varios afluentes, ¿no? Esta es una foto básica del río Cuaque, con las téfaras de las que hablaremos en algún momento, eh, ya mismo. A ver, en esta zona, ¿cuáles de alguna manera son nuestras preguntas de investigación ya académicas, más allá del trabajo con la comunidad, la construcción del museo? Es importante también decir que esta zona no ha sido muy estudiada. Básicamente Meggers y Estrada llegaron alguna vez, y hay un artículo de Meggers y Estrada sobre las construcciones Jamacuaque y su parecido a las construcciones de Asia, ¿no? Que es uno que salió en la American Antiquity. Meggers no, me mostraron fotos de Betty Meggers en la zona, pero no hay mucho desarrollo de su trabajo. Luego Andrew Muth hizo una pequeña prospección en la zona de Cojimíes, y de ahí pare de contar algunos pequeños proyectos, así como Multipropósito o Playa Cuaque o algunos rescates, pero la zona básicamente ha sido abandonada, y una de las cosas que son importantes de definir en la zona es que, al igual que San Isidro es la cuna de la huaquería, ¿no? Esta región ha sido azotada por la huaquería. De hecho, cuando hubo la famosa Mancha Blanca o el síndrome de Taura que dañó la industria camaronera, cuenta la gente que básicamente habían puestos de venta en la calle con precios: un tortero valía $1, una figurina pequeña $5, etcétera, y eran oleadas de carros de Quito y Guayaquil y Cuenca que llegaban a proveerse de los materiales huaqueados. Y claro, ustedes pueden ver, si ustedes van a las reservas o a cualquier museo, digamos, del mundo, van a encontrar al menos una figurina jamacuaque, ¿no? Que viene de la región. Entonces, uno de los lugares que más ha sido huaqueado, y sin embargo, aún hay mucha evidencia, eh, y que estamos tratando de alguna manera recuperar. Entonces, queremos básicamente entender cuestiones básicas como las características del formativo en la zona. Ya voy a hablar un poco de eso. La dinámica de la organización política en la región. Un poco Jimmy ya nos contó algunos de los modelos explicativos del proceso de construcción, etcétera, de los cacicazgos Jamacuaque del río Jama. Nosotros estamos tratando de entender la dinámica en el río Cuaque. También nuestra idea es mirar cómo lograron hacer frente a factores como el volcanismo, el Niño y la alta sismicidad en la región. Ustedes vieron en el 2016, por ejemplo, el gran terremoto, y eso no fue un caso aislado. Históricamente, la zona siempre ha sido una zona sísmica. Y una de las preguntas importantes es cómo en este caótico entorno lograron desarrollar industrias cerámicas las más importantes del mundo, llegaron a un sistema complejo, etcétera, etcétera, incluso superando a zonas más estables, ¿no? Y bueno, que es así rápidamente, teóricamente buscamos entender desde la perspectiva de la ecología histórica cómo la gente se conforma, integra a un entorno, ¿no? En donde no hay naturaleza y cultura, sino básicamente son aristas de una misma cosa. Entonces, nuestro análisis busca de alguna manera entender las múltiples interrelaciones entre estas diferentes capas del entorno en donde humanos y no humanos conviven, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, vamos así de forma rápida, a contarles algunas de los, digamos, puntos importantes de este trabajo.
Bueno, antes de eso, solo unas pequeñas fotos de estudiantes, por ejemplo, trabajando y las cosas que estamos haciendo en la zona del río Cuaque, aquí con estudiantes de la carrera de antropología y los cuales se orientan hacia la arqueología. Perdón, estoy manipulando mal, pero estas es algunas de las escenas. Esto es en Atahualpa. Aquí está nuestro querido arqueólogo Peter Stahl, y estamos trabajando en esta región del Valle del Cuaque, que sería el Valle Alto. Ya les voy a contar un poco qué viene de toda esta investigación, en donde encontramos pues básicamente una importante, digamos, adición a la tradición valdiviana, y que alguna gente le quiere llamar incluso 8B, 8C, 9, no sabemos, pero básicamente hay unas diferencias importantes con lo que se ha visto tanto en el Valle del Jama y qué decir de Real Alto o de la península de Santa Elena y en general y el sur de Manabí. Entonces, nuestra idea básicamente también es tratar de entender ese fenómeno de qué pasa al final de los valdivianos, a dónde, cuáles son los cambios, ¿no? Y eso siempre se ha discutido y nosotros escuchamos a Eric hace un rato, su trabajo en Allangue y cómo hizo concentración en lo que se llama la cultura machalilla. Y otra cosa que se dijo, creo que Jimmy, el doctor Seiler dijo, es que no hay machalilla en el norte de Manabí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros básicamente hemos excavado unas cuestiones que se llaman tabletas, están en muchos museos, y nadie sabía realmente de dónde viene hasta que obviamente los huaqueros son los primeros que dieron la voz de alarma. Y ya vamos a hablar un poco de eso. En la zona de Cuaque hemos estado excavando algunas eh, eh, rasgos, por ejemplo, cerca del río Cuaque tenemos, qué sé yo, tumbas de casi que es importante, seguramente alrededor de 3 metros de profundidad. Estos son las típicas tumbas que aparecen en la zona y justo junto al río, ¿no? También hay una cantidad de hornos que están distribuidos en la zona. Este es un manglar, los hornos están aquí, hay otros que ya el manglar se los ha llevado, hay otros que están siendo descubiertos por el manglar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora en resultados, bueno, una cosa importante que estamos trabajando y creo que tenemos algunos resultados y estamos trabajando ya en métodos mucho más, digamos, químicos, es la interacción temprana y el aparecimiento de la cerámica en el Valle de Quito y otras regiones de la sierra. Segundo, pues obviamente algo del desarrollo cultural de la zona. El tercero, algo de resiliencia local y la reubicación y reubicación de los asentamientos en relación a los cambios en el entorno. Y obviamente la región en la llegada de los españoles. Estas son las representaciones de las que yo estoy hablando. Estas son representaciones del Valdivia tardío de la zona. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos son tabletas, básicamente, lástima que aquí no tenemos la escala, pero pueden ser de 40 por 20 centímetros. Estas están asociadas a estos iconografía que pensamos que son pues estos famosos búhos. Y cuando ustedes ven de nuevo este es Huaca Prieta y los Valdivia tempranos de la península, que a veces se decía que puede ser cara de mono, etcétera, lo más parecido son a estas, digamos, estas lechuzas o búhos, o como, bueno, me dijo alguien que búhos y lechuzas son diferentes. Ok. Entonces, primero, este grupo cultural valdiviano tiene, digamos, una serie de rasgos parecidos a lo que pasa en San Isidro, pero incorporan otros, ¿no? Entonces tenemos
una serie de cuestiones que nosotros pensamos que son unas formas que luego aparecen en el Valle de Quito como Cotocollao y en otras regiones, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es interesante porque es la cerámica muy parecida a lo que en Real Alto se encuentra y se llama el protomachalilla, que tiene toda una pasta diferente, etcétera, ¿no? Estamos encontrando también arriba en la zona del Huac. Estas son una cantidad de, digamos, de formas, Cotocollao y Valdivia, que están juntos y podemos ver una muy clara, digamos, similitud entre ellas. Encontramos, por ejemplo, esta es una tableta y esta es, por ejemplo, cerámica, ¿no? Entonces vemos una iconografía y vemos unas formas, etcétera, una tecnología muy importante. La otra cosa que sucede es que básicamente nosotros estamos encontrando fechas para Valdivia en la zona más o menos a la misma época de lo que aparece Cotocollao. Y tenemos pues básicamente este Valdivia debajo de la Tefra. ¿Por qué esto es importante? Porque la evidencia que sale de San Isidro, o del Valle del Jama, el doctor Seiler nos dice que el colapso de Valdivia es básicamente hacia el 1600, cuando hay la gran erupción. Bueno, en Coaque parece que es como el último refugio y a lo mejor la gente del mismo Valle del Jama se está moviendo al Valle del Coaque. Y lo que está sucediendo al parecer es que la zona del Coaque queda como aislada y hay como un pasaje, mejor dicho, la zona al norte y al sur quedan aisladas y hay como un pasaje hacia los Andes. Y entonces, cuando nosotros decimos que no hay machalilla en la zona, a lo mejor es porque estamos viendo norte-sur. Y ese Cotocollao y otros asentamientos que están saliendo en esta época, y ustedes pueden ver, están en toda esta zona, son básicamente Valdivia Tardío, tenemos en Milagro, tenemos en La Maná, tenemos en Santo Domingo, Nanegal, toda esta zona hay esto. Y lo que nosotros estamos pensando es que básicamente hay esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un abreboca, lo podemos ir discutiendo después, pero estamos en esta. Por un tiempo pensábamos que en la zona había un yato, pero en esta última sesión excavamos un basurero, este basurero que ustedes lo pueden ver aquí, y este basurero es un basurero chorrera. Miren, aquí está el vaso, aquí está el contexto, y acabamos de recibir fechamientos radiocarbónicos que nos dicen que básicamente está entre los 750 antes de Cristo, entonces es lo que conocemos como Piquihua. Y finalmente, porque ya el tiempo se me va acabando, una de las cosas que también queremos entender es esta interacción, estas relaciones y digamos, los grupos que existen en la zona. Hasta ahora hemos definido con nuestros estudio de patrón de asentamiento, etcétera, alrededor de 5 grandes cacicazgos, ¿no? A la época de la llegada de los españoles, obviamente Coaque, hay toda una evidencia y mucha discusión en la historia sobre Coaque. Quiauque, que está a unos 6-7 kilómetros adentro, Atahualpa, Santa Teresa y 10 de agosto. Es en la zona en donde nuestras prospecciones encuentran mayor cantidad de evidencia, como montículos, etcétera, ¿no? Que más o menos no sigue el patrón de Jama, pero bueno, todavía no estamos listos para hacer las comparaciones, pero básicamente eso tenemos hasta ahora. Evidencias de complejidad social, de que hay gente importante y hay gente que no, es porque encontramos una cantidad de, por ejemplo, esta tumba en la hacienda Coaque, perdón, con deformación craneana, una inversión bien fuerte en la tumba y unos objetos importantes, ¿no? Generalmente nos emociona porque estos objetos por lo general uno los encuentra en los museos producto de la huaquería. Y una cosa interesante es que en la zona hay cantidad de estos hornos. Aquí ya algunos el mar se los ha llevado, se los está llevando el manglar, etcétera. Aquí hay muchos más. Y una de las cosas que nosotros pensamos ya para terminar es que
que cuando esta zona, no se cae la erupción volcánica, etcétera, se mueven hacia los manglares y a lo mejor en estos son hornos que hemos visto si hay restos de comida, no hay restos de comida, la temperatura no es muy fuerte como para que hayan hecho metales ni cerámica. Entonces, no sé, estamos pensando en que a lo mejor son saumerios, pero estamos en el momento analizando los suelos que vienen del área. Entonces, con esto básicamente yo les quería mostrar cosas que estamos haciendo en el valle y que pues es un área, una zona que está alejada de todos y por eso recién estamos empezando un poco a generar digamos, ese análisis de las cosas que están pasando en la zona. Entonces, aquí me quedo, dado el tiempo, muchas gracias por su atención.